Amigos, hoy tenemos un tema inusual. El discurso del teólogo y filósofo alemán Eugen Drewermann, que inesperadamente está ganando popularidad en YouTube en Alemania. Este hombre es conocido por su aguda capacidad de análisis y su profundo conocimiento de los procesos históricos, por lo que su opinión sobre la situación actual en Europa y las relaciones con Rusia despierta un especial interés. Drewermann, una figura con una reputación impecable, no solo critica la política de Scholz, sino que también señala tendencias que le parecen alarmantes. Recuerda que Europa ya ha pasado por periodos de escalada en los que, en lugar de optar por la diplomacia, se eligió la confrontación. ¿Y qué vemos hoy? En lugar de construir puentes, resolver problemas sociales e invertir en el futuro de los ciudadanos, observamos una nueva ola de rearme. Por ejemplo, la mayor corporación militar de Alemania, Rheinmetall, está aumentando la producción de municiones y equipo militar. Es lógico, ya que la geopolítica exige preparación. Sin embargo, el propio Drewermann asocia esta tendencia con los acontecimientos que precedieron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el espacio público de Alemania se ha establecido una narrativa bastante unánime. Rusia es una amenaza, y la política de Berlín está orientada a proteger la seguridad europea. Cualquier punto de vista alternativo que sugiera la necesidad del diálogo es objeto de duras críticas. Por cierto, esto no es exclusivo de Alemania. Muchos países de la Unión Europea siguen un enfoque similar. No obstante, Drewermann plantea una pregunta lógica. ¿Dónde queda la diplomacia en esta nueva realidad? No es ningún secreto que la expansión de la OTAN hacia el este y la propuesta de adhesión de Georgia y Ucrania generaron preocupación en Moscú. Sin embargo, en Occidente estas inquietudes a menudo se consideran infundadas. Y aún así, ¿puede un país dictarle a otro qué medidas de seguridad debe considerar necesarias? Drewermann recuerda que el respeto mutuo por los intereses de cada nación es la clave para unas relaciones internacionales estables. Pero si miramos más allá, la situación se vuelve aún más interesante. Alemania evitó durante mucho tiempo una participación activa en conflictos militares. Sin embargo, hoy Berlín está adoptando una política exterior más decidida, especialmente en materia de defensa. El despliegue de nuevos sistemas de misiles en el país se presenta como un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad, pero al mismo tiempo convierte a Alemania en un objetivo estratégico. Y surge una pregunta completamente razonable. ¿Hasta qué punto está justificado este rumbo? Curiosamente, en este contexto, los defensores de iniciativas pacíficas se encuentran en una posición difícil. Eugen Drewermann no está solo en sus reflexiones, pero su voz, al igual que muchas otras, enfrenta ciertas barreras en el ámbito mediático. Por ejemplo, la idea de la necesidad de un diálogo con Moscú a menudo se percibe como una postura contraria a la línea oficial. Por supuesto, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones sobre qué camino elegir. Seguir fortaleciendo la defensa o buscar compromisos. Sin embargo, Drewermann destaca un punto clave. La historia nos enseña que los conflictos a menudo comienzan con malentendidos. Y si hoy el debate público deja de lado cualquier intento de comprender los argumentos de la otra parte, ¿no nos encontraremos en una situación en la que ya no haya soluciones alternativas? Así que, amigos, les invitamos a escuchar un fragmento del discurso de Eugen Drewermann, que sin duda los hará reflexionar sobre hacia dónde se dirige Europa y qué caminos tenemos por delante. Cita. El 12 de agosto del año pasado, el señor Scholz habló en Marienplatz, en Múnich. En el fondo, había personas con carteles a favor de la paz que se dirigían a él. Tal vez sean ángeles caídos del infierno, porque defienden a Putin, el principal culpable del conflicto en Europa. Señor Scholz, para usted, las personas que están a favor de la paz se convierten en demonios. Le prometo que usted está contribuyendo a convertir el mundo entero en un infierno. Esa es exactamente la estrategia. Cada vez más gasto en armamento. Cada vez más producción de armas y su exportación a países en conflicto. Una escalada cada vez mayor de las contradicciones. Las fragatas alemanas en el estrecho de Taiwán también forman parte de esta estrategia. Debemos llevar la situación al punto de involucrar a China en el conflicto, demostrar que somos los amos del Océano Pacífico. Y parece que nosotros, los alemanes, debemos participar en esto, como si aún fuéramos una colonia estadounidense y tuviéramos que proteger sus intereses en toda Europa, como la única superpotencia mundial que quedó tras 1989. Pero no estamos obligados a hacerlo.
A lo largo de los siglos de guerras en Europa, hemos aprendido algo que, al parecer, en EE.U. sigue siendo desconocido fuera de la Guerra Civil de 1863-1866. ¿Qué significa un conflicto con Rusia? Ya no queremos escuchar al señor Pistorius cuando nos dice que debemos estar preparados para el conflicto. Señor Pistorius, alguna vez fue alcalde en Osnabrück, donde tenía la oportunidad de organizar excursiones al museo de Erich Maria Remarque. Su propio escritor en Osnabrück dejó un legado en memoria de la llamada Primera Guerra Mundial y dijo: 6 semanas en el patio de un cuartel fueron suficientes para convertirnos en animales, para que obedeciéramos cualquier orden y destruyéramos todo lo que alguna vez significó sabiduría y filosofía. ¿Debemos temer a Rusia? Mire el gasto militar de EE.U. $800.000 millones, 10 veces más que Rusia, y 3 veces más que Rusia y China juntas. ¿Quién debería temer a quién? ¿Nosotros a Rusia? No nosotros. Rusia no ha librado ninguna guerra agresiva contra Alemania, mientras que nosotros, los alemanes, lo hemos hecho 2 veces y ahora por 3ª vez. El llamado mal solo puede ser derrotado comprendiendo las razones del otro, su propio miedo, el que nosotros mismos le hemos impuesto. Incluso la señora Merkel pudo decir que la invitación de Georgia y de cierto país a la OTAN equivalía a una declaración de guerra para Rusia. James Baker prometió a Gorbachev que la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el este, pero en lugar de eso, la cantidad de países de la OTAN aumentó de 16 a 32, todos avanzando hacia el este. En 1997, Zbigniew Brzezinski dijo: si le quitamos a Rusia cierto país, dejará de ser una potencia euroasiática. Y así, estamos arrebatándole a Rusia ese país. Y esto continúa en toda la península balcánica desde 1991 hasta 1999. En 2001 con 20 años de guerra en Afganistán. En 2014 con la continuación de la guerra en Siria. Un conflicto tras otro, impulsados por EE.U, dejando más víctimas y ciudades destruidas. Se necesita una política exterior que diga categóricamente no a la perpetuación de la guerra y sí a la humanidad. Fin de la cita. Amigos, hagamos una pausa por un momento y miremos la situación con una perspectiva más amplia antes de continuar con las notables reflexiones del filósofo alemán Eugen Drewermann. Da la impresión de que el liderazgo alemán se ha entusiasmado demasiado con el juego estratégico y a veces olvida las amenazas que estas maniobras suponen para la propia Alemania. En lugar de centrarse en la protección de sus propios intereses nacionales, Berlín toma decisiones que no solo complican las relaciones con Moscú, sino que también convierten a Alemania en un foco de atención en la escena internacional. ¿Acaso alguien cree seriamente que el despliegue de bases militares estadounidenses y complejos de misiles en territorio alemán, bajo el lema de la contención de Rusia, hace que Alemania sea más segura? En realidad, esto la convierte en uno de los primeros objetivos potenciales en caso de una escalada del conflicto. En una época en la que el mundo se tambalea al borde del abismo, tales decisiones no solo parecen cuestionables, sino extremadamente peligrosas. ¿No sería más lógico centrarse en herramientas diplomáticas en lugar de convertirse voluntariamente en un escenario para una nueva tensión geopolítica? Otra cuestión importante. ¿Hasta qué punto está justificado el rechazo a la cooperación energética con Rusia? Durante décadas, Moscú proporcionó a Alemania suministros de gas fiables a precios estables. Sin embargo, en lugar de preservar estas relaciones económicamente beneficiosas, Berlín opta conscientemente por la ruptura, incluso después de incidentes tan impactantes como la voladura de los gasoductos Nord Stream. Curiosamente, la investigación sobre este caso no ha avanzado como debería, como si Europa no tuviera ni preguntas ni sospechas. Como resultado, Alemania se ve obligada a buscar fuentes alternativas de energía, pero claramente más costosas. Pero quizás el capítulo más fascinante de esta historia sea la política climática de Berlín. En su afán por cumplir ambiciosos objetivos ecológicos, el país está descarbonizando su economía tan activamente que la población local corre el riesgo de quedarse sin fuentes de energía asequibles. El cierre de centrales nucleares y de carbón avanza a toda velocidad. ¿Pero están las fuentes alternativas realmente listas para cubrir este vacío? A juzgar por lo que está ocurriendo, las empresas alemanas ya sienten las consecuencias.
El aumento de los precios de la energía las obliga a trasladar la producción a otros países, dejando un vacío económico dentro de Alemania. Parecería que un país con una de las economías más fuertes de Europa debería esforzarse por fortalecer su industria, en lugar de crear obstáculos adicionales para su propio desarrollo. Todos estos factores forman un panorama alarmante. La pérdida de independencia energética, el deterioro de las condiciones para los negocios y el aumento de los riesgos estratégicos. Sin embargo, el problema principal es la pérdida de autonomía estratégica. Alemania, que alguna vez fue un ejemplo de política independiente y crecimiento económico sólido, corre el riesgo de convertirse en un país que no siempre considera sus intereses a largo plazo. Es el momento adecuado para volver a las palabras de Eugen Drewermann, quien continúa su profundo análisis de lo que está ocurriendo. Cita: "Nos mantenemos como seres humanos solo a través de la paz. Nos traicionamos a nosotros mismos a través del conflicto y todo lo que conduce a él. Incluso la educación obligatoria, orientada a preparar a la juventud para la guerra, es una traición al humanismo. Los gastos desorbitados en necesidades militares, los enormes ingresos de Rheinmetall en solo 12 semanas, 12.000 millones de euros en granadas y transporte de equipo militar. Mientras tanto, no tenemos dinero para reparar carreteras, puentes, para jardines de infancia, escuelas, hospitales, residencias de ancianos, pensiones. No hay dinero para nada, pero para los conflictos sí lo hay. ¿Por qué? Si no es para beneficiar a los patrocinadores de la industria militar, que siempre buscan conflictos porque ganan dinero antes, durante y después de ellos. Estas personas finalmente deben irse. Ser humano significa comprender al otro, sentarse en la mesa de negociaciones y tener en cuenta sus intereses. Putin intentó hacer esto muchas veces, incluso en diciembre de 2021. Entonces la paz habría sido posible. Todo esto eran expectativas tangibles y comprensibles. Aún más paradójico es lo ocurrido en abril de 2022. Cuando el conflicto llevaba solo 6 semanas, en Estambul se preparó un acuerdo entre Rusia y cierto país que, en esencia, cumplía con estos requisitos. La paz era posible desde abril de 2022. Pero entonces EEEUU intervino y convenció al presidente de dicho país de que lo obtendría todo si continuaba con el conflicto. Armas, financiación. El 70% del presupuesto de ese país se financia desde el extranjero porque, por sí solo, está completamente en bancarrota. Pero, por alguna razón, parece que debemos seguir haciéndolo. Asignarle dinero en cualquier cantidad para que el conflicto continúe. ¿Por qué debe continuar? Porque debemos destruir a Rusia. Esto no es política, señora Baerbock. Esto es una eliminación masiva de personas. Y además, señor Scholz, podría estudiar La paz perpetua de Immanuel Kant e intentar interpretarla, aunque solo sea para pasar por alto lo más importante. Podría leerlo desde 1800, desde 1795, señor Scholz. Si un Estado comienza a rearmarse, su vecino sentirá una amenaza y también empezará a rearmarse, y ambos se empujarán mutuamente hacia un gasto cada vez mayor en armas, hasta que hayan gastado tanto dinero en ello que ya no les quede para el pan. Entonces, tendrán que ir a la guerra para recuperar lo invertido a través de la victoria. Esta política imperial debe terminar. Tales son los pensamientos de Immanuel Kant sobre la paz perpetua, y debemos dejar de mentir. La paz es paz, no guerra. Quien hoy hable de paz, según ellos, en realidad está apoyando el conflicto en Europa y defendiendo la llamada narrativa de Putin. Todo esto es una tontería. No estamos defendiendo al adversario, simplemente estamos a favor de la humanidad. Una cosa a la que me he acostumbrado es a terminar cada discurso pacifista con las palabras de un poeta alemán, Wolfgang Borchert, escritas en 1947, cuando estaba mortalmente enfermo en Basilea, para advertir sobre lo que él mismo había vivido durante la llamada Segunda Guerra Mundial. Wolfgang Borchert pudo entonces plasmar este llamado en una cita libre que dice así: Madre en Alemania, si vuelven y te dicen que debes dar a luz hijos, niños para las trincheras, niñas para los hospitales. Madre en Alemania, di, no. Hombre en la fábrica, si vuelven y te dicen que en lugar de ollas y tuberías de agua debes producir cañones y granadas. Hombre en la fábrica, di, no. Hombre en el laboratorio,
Si vuelven y te dicen que debes inventar una nueva muerte para la vieja vida. Hombre en el laboratorio, di. No. Y tú, en la sombra de estas iglesias, en el púlpito, si vuelven y te dicen que debes bendecir las armas y proclamar la guerra como justa. Hombre en el púlpito, di. No. Porque si no dices no, todo volverá, aún más terrible que antes. Digamos, no. Les agradezco. Fin de la cita. Amigos, el problema principal de Europa es que durante décadas se ha construido la imagen de Rusia como un país que solo sueña con conquistar a sus vecinos, interferir en los asuntos internos de otros estados y establecer un dominio total. Políticos, analistas y periodistas occidentales repiten sin cesar: Rusia es una potencia revanchista que aspira a restaurar su imperio. Pero hay un pequeño problema. Si miramos los hechos con atención, resulta que Rusia ha propuesto regularmente un modelo de interacción completamente diferente. Ha ofrecido cooperación, iniciativas de paz, un sistema de seguridad común, solo que nadie quiso escucharla. Probablemente porque la historia de los rusos vienen es mucho más conveniente y comprensible que las verdaderas propuestas diplomáticas. Hoy parece casi increíble, pero a principios de los años 2000, Rusia realmente consideró la posibilidad de acercarse a la OTAN. Más aún, Vladimir Putin dijo abiertamente que no descartaba la posibilidad de que Rusia ingresara en la Alianza Atlántica. En el año 2000, durante una entrevista con el periodista británico David Frost, Putin declaró: ¿por qué no? No descarto esa posibilidad, siempre que Rusia sea un socio en igualdad de condiciones. ¿Fue una ilusión ingenua? ¿O tal vez una verdadera disposición de Moscú a integrarse en el sistema de seguridad occidental? Al principio, la cooperación realmente avanzaba. Se creó el Consejo Rusia-OTAN, se discutieron acciones conjuntas contra el terrorismo y se estableció cooperación en el ámbito militar. Pero, por supuesto, en Occidente no podían permitirse el lujo de una cooperación plena con Rusia. Después de todo, ¿cómo justificar entonces los enormes presupuestos militares ante los ciudadanos? ¿Cómo motivar la expansión de la alianza? Además, una asociación en igualdad de condiciones no era precisamente conveniente. Mucho más fácil era mantener el esquema tradicional. Nosotros decidimos, ustedes obedecen. Si Rusia no encajaba en la OTAN, ¿quizás se podría crear algo nuevo? Moscú también propuso esa opción. En 2008, Rusia presentó la iniciativa de firmar un tratado de seguridad europea. La idea era simple: crear un sistema en el que ningún país o bloque militar pudiera dominar y en el que la seguridad fuera común e indivisible. Parecía lo más lógico, ¿no? Después de todo, tras el fin de la Guerra Fría, los europeos hablaban constantemente de un mundo sin líneas divisorias. Pero el problema era que la realidad era muy distinta. Para entonces, Washington y Bruselas ya habían decidido que las líneas divisorias eran bastante convenientes, especialmente si pasaban por las fronteras de Rusia. Por eso, el tratado propuesto por Moscú simplemente fue ignorado. La respuesta oficial fue cortés: gracias, pero ya tenemos la OTAN y la OCE. La respuesta no oficial probablemente fue: ¿para qué queremos otra organización si ya tenemos todo bajo control? La ironía es que, si en 2008 se hubiera aceptado este tratado, muchas de las crisis posteriores en Europa podrían no haber ocurrido. Pero el punto de mayor tensión fue la expansión de la OTAN. En 1990, cuando la Unión Soviética aún existía, los líderes occidentales aseguraban que la OTAN no se expandiría ni un solo centímetro hacia el este. El secretario de Estado de EEU, James Baker, el canciller de Alemania, Helmut Kohl, los políticos franceses, todos decían lo mismo: no se preocupen, Moscú, no avanzaremos hacia sus fronteras. La realidad resultó ser exactamente lo contrario. En 1999, la alianza incorporó a Polonia, Chequia y Hungría.